Esta semana en Cuadriga, 2 años sin Chávez. ¿Venezuela colapsa? El 5 de marzo se cumplen 2 años de la muerte del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Durante su gobierno, Chávez acumuló críticas, pero el país gozaba de estabilidad económica. Ahora, con Nicolás Maduro, la economía está por los suelos. Los venezolanos viven estos días haciendo largas filas para conseguir algunos alimentos. El desabastecimiento en los supermercados es uno de los grandes problemas que se están viviendo en este país sudamericano. La corrupción y la alta tasa de asesinatos contribuyen a la crisis. ¿Cómo podrá evitar Maduro la caída de su país y un contagio en la región? Con ustedes esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. El mundo, y no solamente Venezuela, recuerda estos días a la figura de Hugo Chávez, pero hay si éste levantara la cabeza. ¿Qué está pasando en su país? La situación es más que preocupante. ¿Qué salidas tiene en estos momentos el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que queda realmente del legado de Hugo Chávez? ¿Ha llegado quizás el momento para un cambio de gobierno en su país? De todo ello me gustaría hablar con mis invitados, 3 invitados que ahora mismo paso a presentarles. Maite Carrasco es periodista española, ha sido corresponsal de guerra durante 8 años, ha cubierto, entre otros, los conflictos de Afganistán, Chechenia, Siria, así como las primaveras árabes. Ha trabajado para DPA Alemania, EFE, El País de España o La Nación de Argentina, y recientemente estuvo en Caracas, donde rodó un documental sobre la inseguridad en esta ciudad. Darío Azzolini es politólogo y sociólogo italiano, trabaja también como documentalista, especializándose en América Latina, donde dice se siente tan en casa como en Berlín. En la actualidad trabaja como docente de sociología en la Universidad de Linz, en Austria. Y nuestro tercer invitado es Ivo Hernández, politólogo venezolano. Desde el 2012 imparte clases de Relaciones Internacionales en la Universidad de Münster, aquí en Alemania. En su país trabajó como profesor en ciencias políticas y ciencias sociales. Se ha especializado en políticas de seguridad, economía política y sistemas de partidos, entre otros. Bienvenidos a los 3, gracias por estar aquí. Gracias. Una pregunta al ruedo, yo creo que la podemos complementar entre todos. ¿Qué está pasando exactamente en Venezuela? ¿Cómo se explica este deterioro social y político tan raudo en estos últimos años? Todos hablan de ese precio del petróleo como principal causa, que se ha reducido más de la mitad en los últimos años y es la principal fuente de riqueza de Venezuela, y otros muchos hablan también de la gestión o de la falta de gestión de Nicolás Maduro. ¿Qué podéis decir al respecto, Darío? Bueno, primero me parece que es muy exagerado cómo se está presentando todo. O sea, si algún país está al borde del colapso político y social, es México, por ejemplo, o Colombia. En Venezuela la situación no es buena, obviamente, por la baja de los precios petroleros y, claro, por la causa que mucho viene de eso. Pero hay muchas razones más y, sin embargo, con todo eso, o sea, se publicaron hace unos días de parte de las Naciones Unidas los datos y, por ejemplo, hasta en esa situación Venezuela ha logrado bajar la pobreza extrema el año pasado. O sea que hay una situación económica complicada, pero está muy lejos de cualquier tipo de colapso, sea político o económico. Otro problema es que hay una oposición antidemocrática que sigue intentando de desconocer resultados electorales y legar por la violencia tumbar el gobierno, lo que no logra porque no tiene un apoyo para ese proyecto, pero lo que también profundiza de cierta manera la crisis y también la situación problemática económica. Gracias, Darío, por esa perspectiva. Es cierto que algunos de esos datos no se presentan con tanta frecuencia estos días en los medios de comunicación. Maite. Bueno, la verdad es que es cierto que coincidimos en una sola cosa, y es que no es inminente el colapso del país, pero la situación sí es muy grave. Yo estuve allí hace un año, cuando la guarimba, cuando las protestas en la calle, me pareció escandaloso porque me recordó a una dictadura cualquiera en cualquier país del mundo, es decir, una dictadura de izquierdas en este caso, pero que reprime a su pueblo, con más de 46 muertos por las protestas en las calles, con una falta de libertades y de derechos. Protestas, más policías muertos a tiros por los supuestos protestantes. Exacto, exacto, pero la gente tiene derecho en cualquier estado del mundo a manifestarse y a opinar
tiene derecho a... Yo no vi a ningún manifestante o guarimbero, como les llaman allí, disparar a ningún policía. Hay fotos, eran estudiantes hay. jóvenes que estaban en la calle y que estaban protestando porque querían cosas muy simples que voy a explicar. La falta de inseguridad es algo gravísimo. Uno de los récords de Venezuela, que tiene muchos, entre otros la inflación, que es récord mundial. Otro récord es el de la violencia. Es uno de los países más violentos del mundo. Tenemos Caracas, es la segunda capital más violenta del mundo en estos momentos, por detrás de San Pedro Sula, con 26.000 muertes violentas al año, lo que significa 70 muertes violentas al día. Dudo de esas estadísticas, no son estadísticas comprobadas oficialmente. Sí son oficiales. 7 de cada 100 casos se resuelven solamente. El sistema judicial no funciona. La gente está harta y está cansada. Incluso los chavistas, incluso la gente chavista está cansada de la violencia. No puede más, no puede más. Gracias, Maite. Situación grave, ese es tu resumen, Ivo. Mire, a mí me parece que lo que estamos viviendo y lo que se va a vivir es la eclosión de un modelo que desde el comienzo se sabía que era falente. El régimen que actualmente gobierna Venezuela o la desgobierna tiene una cantidad de problemas encima. Primeramente, ha destruido el aparato productivo, la capacidad industrial era aproximadamente el 20% del PIB, ahora está casi en 10%. Cada vez más dependiente del petróleo, el petróleo bajó. Venezuela necesita un barril a $120 para poder seguir con la cantidad de repartos que hace, entre ellos una cosa que se llama Petrocaribe, que es una cantidad de subsidios a países en el Caribe. Eso se hizo con el objetivo de lograr votos en la OEA, etcétera, etcétera. Todo ese modelo de distribuir dinero se está viniendo al suelo. No hay ningún tipo de política económica. El llamado chavismo es simplemente distribución del dinero sin pensar en el futuro. Es una especie de cigarra y la hormiga. Se está cantando pensando que vamos a tener un verano permanente con precios altísimos, y quien ha visto el petróleo sabe que el petróleo sube y el petróleo baja, y va a bajar por un tiempo. De manera que no hay ninguna posibilidad económica que este gobierno sostenga las políticas que tenía y que eso sea sostenible. Eso no hay manera de que se pueda hacer. Si el gobierno va a eclosionar, va a implosionar o no, eso es algo que está por verse. Donde yo disiento radicalmente de lo que se está planteando aquí es que yo tengo que subrayar el talante democrático de una oposición a quien le acaban de secuestrar al alcalde. ¿Y qué quiero decir secuestrar? No es por opinión mía, sino que todo auto de detención sin el auto se llama secuestro. Hágalo quien lo haga el Estado, lo haga una banda de criminal, eso es un secuestro. Y eso es lo que pasó con un señor que le llegaron unas tropas a la oficina y se lo llevaron. Entonces estamos no en fase de anarquía, estamos en una fase de anomia, es decir, desconociendo ya el proceso legal de las cosas. Un paso difícil. Sobre el espíritu democrático, tanto de la oposición como del gobierno, seguro que vamos a hablar, yo. Ahí hay grandes diferencias de opinión. Sigamos con datos que tú ya has aportado. Hay pruebas concretas. O sea, el alcalde estuvo implicado en un intento de golpe. Hay grabaciones telefónicas, hay papeles que firmó. Hay contactos claros con los golpistas. O sea, un alcalde, si participa en un golpe, no puede apelar al derecho democrático en ningún país del mundo. Pero también hay pruebas de esas protestas sociales, de unos índices económicos alarmantes, un 60%, ya lo decía Maite, de una inflación galopante ahora mismo en Venezuela, sí, de una escasez de alimentos, escasez de bienes básicos. Realmente que las protestas se producen y que el chavismo de cierta manera está agotado parece también bastante evidente. Darío, lo que te quiero preguntar es si de todas formas ahora mismo le faltan también aliados a Venezuela, si no se puede financiar en el mercado de capitales, sigamos con los puros datos económicos, ¿qué salidas tiene? Porque realmente ha estado en China recientemente y no le quieren conceder más créditos ahora mismo a Venezuela. ¿Es porque desconfían ya del tándem Cabello-Maduro? ¿Cuál es el problema ahora mismo para que Venezuela pueda financiarse en el mercado de capitales, pueda seguir adelante, pueda seguir respirando como país? Bueno, por un lado, o sea, Venezuela ha conseguido en países árabes financiamiento a corto plazo para hacer eso. Segundo, es un problema, o sea, es seguramente un problema, cierta manera de financiamiento, pero no es tan grave como se está presentando. O sea, Venezuela ha logrado, por ejemplo, durante los últimos 12 meses, consolidar y subir otra vez, con tendencia a subir sus reservas de divisas, por ejemplo. Ha logrado, o sea, tampoco necesita un barril en $120, los planes siempre se han hecho con un precio de $60 por barril cualquiera, ahora está más bajo, así que hay una cierta diferencia que tiene que cuidar.
tiene la herencia que es del modelo productivo, que no es Chávez que instaló el modelo productivo petrolero y toda la corrupción, sino eso viene desde antes. Y recordamos que cuando Chávez llegó al poder, la inflación estaba en los 90 en más del 100%, o sea, mucho más alta que ahora. País, o sea, es un problema endémico del país. No se han encontrado... ¿Por qué no sube, por ejemplo, los precios del petróleo que están subsidiados en Venezuela? ¿Por qué no rompe esos acuerdos con Cuba y con Nicaragua, precisamente de intercambio de petróleo por bienes y servicios? Es decir, para que a Venezuela le vaya mejor, esa es mi pregunta. Primero, no es, o sea, esos acuerdos no es que lleven tanto petróleo y tanto dinero que cambiaría drásticamente la situación de Venezuela. Y segundo, porque es una política en otra lógica. Es una política, o sea, la propuesta hacemos más caro para los otros, etcétera, sería una propuesta de cómo se está manejando y destruyendo la Unión Europea ahora. O sea, los griegos tienen problemas y entonces le damos aún más patadas. No. La idea de Venezuela, de Petrocaribe, del ALBA, etcétera, es de un continente solidario que intenta apoyar a los diferentes países. ¿Pero qué hay del mercado negro, por ejemplo, de esos dos sociedades paralelas ahora mismo que hay en Venezuela, las que tienen dólares, los que tienen dólares y los que viven con bolívares? Eso no es precisamente solidario, ¿no? Bueno, eso es uno de los problemas que hay que resolver, o sea, la gran diferencia entre el precio del mercado negro y el precio oficial. Pero hay diferentes maneras de resolverlo. O sea, la receta que se está proponiendo en muchos lados por la derecha y por los neoliberales es de liberar las divisas y los cambios. Eso significaría automáticamente que los precios llegan para un 60% de la población a ser no pagables ya para alimentos, etcétera. Como es la situación en México o como es la situación en Colombia, que la gente pobre no tiene para comer. Todas esas necesidades básicas están cubiertas en Venezuela. Hay esa gran diferencia de precio que hace que los productos importados lleguen a ser muy caros. Luego tenemos también que ver que el empresariado venezolano está acostumbrado no a hacer plata, o sea, no a ganar dinero vendiendo un producto, vendiendo cierta cantidad, sino cargando sobreprecio, especulando, etcétera. La corrupción, las licencias, etcétera, etcétera. Eso es, y esa es la situación. O sea, hay que cambiar cosas en el sistema. Sí, no, seguro. Y se están encontrando todavía cada día miles y miles de toneladas de alimentos que los productores intentan sacar del país, contrabandear. El problema es el contrabando, el acapareo, etcétera, etcétera, que hay. Maite, tú que has estado recientemente ahí, decía Darío que las necesidades básicas están cubiertas, pero nos llegan reportajes, aunque está prohibido filmar esas colas, de gente haciendo colas para comprar la leche infantil, para comprar pañales, para comprar aceite, para comprar papel higiénico. ¿Están cubiertas realmente las necesidades esenciales? ¿Y cómo funciona ese mercado negro, si tú lo has vivido, que parece que está explosionando en estos momentos de dólares? La situación, como él ha dicho al principio, efectivamente no es límite, es decir, la gente todavía tiene que comer, la gente todavía tiene productos básicos, el único problema es que está como racionado. Tú vas al supermercado y tienes que dar tu pasaporte o tu carnet de identidad y no puedes tener más de 2 paquetes de arroz a la semana o no puedes tener, es decir, los productos están limitados. Por eso digo que la situación no es límite, es decir, la gente todavía puede comprar y sobre todo en los supermercados oficiales, pero lo que sí que yo veo es una continuidad de las políticas chavistas de un modelo que está agotado, un modelo de izquierdas que era ese modelo de apadrinar a la población gracias a todos los ingresos del petróleo, y eso está agotado, ya no podemos hacer eso en el siglo XXI, sobre todo porque ese modelo político ideológico también está agotado. Hay una persecución contra los empresarios, como por ejemplo Todo Farmacia, hay una persecución clarísima, no hay dólares, no tienen dólares para poder traer cosas al país, y eso es una realidad. Han recibido todos los dólares y han estado investigados porque en vez de comprar mercancía han especulado con los dólares o los han sacado del país. Eso es lo que siguen haciendo todos los empresarios ahí. Quiero recordar que, por ejemplo, hay empresas como Unilever que fueron echadas de Argentina hace poco porque hicieron un fraude de más de 200 millones de dólares al fisco. Lo mismo está pasando con esa empresa en Venezuela. A mí no me parece que se han acabado los tiempos de dar subsidios a los pobres. A mí me parece que se han acabado los tiempos de creerle y darle subsidios a los empresarios y a los bancos. El maná divino a los barrios, que era la fórmula, perdón. El maná divino a los barrios se ha terminado.
condenado, sobre todo porque los barrios ya están hartos, ya no pueden más tampoco, por esa inseguridad, por la altísima corrupción y porque un día van a salir a la calle y cuando salgan a la calle los pobres es cuando vamos a ver realmente que Maduro caerá. Hasta ahora están los ricos solo en la guarimba, pero cuando bajen los pobres entonces lo veremos. Cuando bajen los pobres lo que van a hacer es que van a quemar a estas empresas y empresarios. O sea, eso es lo que el chavismo hasta ahora ha parado, el estallido social en contra de los ricos y la clase media y la clase alta. Pero estallido social hay, estallido hay aquí en Cuadriga, pocas veces ocurre, pero realmente hoy lo hay. Y vais a decir algo, por favor. Bueno, a mí me gusta mucho escuchar las versiones así, porque me parece que estoy escuchando otro país, ¿no? No es el país que yo, infortunadamente, tengo que sobrellevar. Lo que estamos escuchando aquí se distancia un poquito de la realidad. La situación venezolana está muy difícil. No hay dólares. No hay dólares porque el petróleo bajó. Y además el nivel de corrupción en Venezuela está manejado por un ala militar que maneja el contrabando de gasolina y por un ala civil que maneja el intercambio de dinero, es decir, el cambio de divisas. Hay ahorita un cambio tripartito en Venezuela que fue aprobado por este presidente. Se le ocurrió a la presidenta de CEPAL decir que eso era bueno. Yo quisiera cuestionarla y decirle, a ver, dónde me diga que existe un sistema fijo de cambio tripartito, que eso sea bueno. A mí me parece una declaración irresponsable, sobre todo entre economistas. Uno sabe claramente lo que se está diciendo. Aquí lo que está pasando es que hay un dólar a 6 bolívares, hay un dólar a 12 bolívares y un dólar libre, que está ahorita rozando más de 200, que es el dólar llamado marginal. 170. Entonces estas personas, el problema que tenemos aquí es que ese dólar se sabe que es para la gente que tiene los contactos con el gobierno. Eso es típico de todo control de cambio, eso no lo inventó Venezuela. El control de cambio es sinónimo de corrupción, es decir, el que conoce puede y tiene acceso a eso. Venezuela ahorita tiene muy pocos dólares y los pocos dólares están repartidos. Quiero subrayar algo para la teleaudiencia. Venezuela tiene ahorita un fenómeno que se llama escasez. Eso no existe, eso es imposible en las economías modernas. Eso es un fenómeno inducido. Un país pobre es Haití y en Haití no hay escasez. Es decir, hay que poner las cosas en paralelo. Pueda que la gente no tenga recursos para comprar las cosas, pero las cosas están. En Venezuela usted puede tener el dinero, pero no están las cosas. ¿Por qué? Perdón, para subrayar el punto y terminarlo. Porque usted derrumbó el aparato productivo y el Estado importa y selecciona lo que se va a importar. Entonces tenemos un problema en el cual no se puede planificar la economía. Aquí no estoy diciendo nada nuevo, eso lo sabe cualquier persona que haya visto un poco de economía. Y por supuesto el Estado mantiene esa selección de escasez que se está dando permanentemente. ¿Cómo puede lograrse un país petrolero con esas filas, como las llaman ustedes? Gente para comprar un papel higiénico. ¿Dónde en el mundo? Eso no se ve ni siquiera en África. Ok, esto ya lo hemos mencionado. Entonces, siguiendo con los datos económicos, la situación económica, hay economistas en estos momentos que proponen precisamente devaluar la moneda y un programa de ahorro férreo para que salga de esta situación de fuerte inflación, de falta de divisas, etcétera, etcétera, Venezuela. ¿Por qué hay tanto miedo a hacerlo? ¿Porque es impopular? ¿Es una medida impopular? ¿O por No, porque simplemente golpea a los pobres. O sea, las recetas que tenemos aquí son las recetas liberales que llevan a la miseria. Eso es lo que está proponiendo el señor y otros también. O sea, claro, se puede liberalizar. Es muy bonito decir que en Haití hay las cosas, pero la gente muere de hambre. O sea, la situación real y estadística es que la gente en Venezuela está entre los países de América Latina con la mejor situación de vida, de comida, etcétera, etcétera. ¿Hay desabastecimiento? Sí lo hay. Es inducido por los empresarios, porque contrabandean y porque quieren crear artificialmente una situación que luego sea esa situación como la presentan aquí. Darío, lo mismo se hizo antes del golpe en Chile, por ejemplo, en los años 70. Hay cifras ahora mismo, todas recientes, que en el último año hay un 33% de nuevos pobres en Venezuela. O sea, los mismos pobres también están siendo golpeados en estos dos últimos años en Venezuela. Sí, seguramente, claro. O sea, lo que llaman ellos protestas, que fueron, por ejemplo, quemar ministerios, quemar hospitales, quemar universidades del año pasado, eso fueron las protestas democráticas de las cuales estaban hablando aquí, han causado más de 10.000 millones de dólares de daños, por ejemplo. O sea, la situación golpea también a la economía así como está. Hay problemas económicos, hay problemas por la estructura económica que no se logró cambiar, que
uno puede decir que las políticas en algunos puntos del gobierno han estado erróneas, comparto eso. Sin embargo, es también una situación muy difícil estructuralmente de cambiar esa economía. Y ahora lo vamos a ver, vamos a hacer una breve pausa, vamos a dejar descansar al espectador. Vamos a hablar les vamos a mostrar precisamente esas protestas callejeras que se han cobrado en el último mes, más de 3 muertos y docenas de heridos. Y, como bien se decía ya aquí, a un opositor más detenido en estos momentos, Antonio Ledesma, el alcalde mayor de Caracas. Vean. El último capítulo del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición es el caso de Antonio Ledesma, quien está en prisión acusado de engendrar un golpe contra el presidente Maduro. El mundo entero sabe que Antonio Ledesma es un demócrata. El mundo entero sabe que estando metiendo tras las rejas preso al alcalde, a la primera autoridad civil de la ciudad de Caracas, con ello el gobierno no puede tapar el fracaso de su modelo económico. No fue la única en acudir a instancias internacionales por la situación que afronta la oposición venezolana. Tal y como había anunciado el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visite pronto a Venezuela para que vigile los derechos de 6 líderes opositores, entre ellos Ledesma, y el líder opositor Leopoldo López, quien está encarcelado desde hace más de un año. La Mesa de la Unidad Venezolana anunció que tanto López como Ledesma serán candidatos en las próximas elecciones parlamentarias. Bueno, las encuestas demuestran que la oposición ahora sí que tiene todas las de ganar, pero mi pregunta es, Ivo, ¿esta vez va a lograr mostrar una cara unida como lo hizo con Capriles en 2013 o está la oposición más dividida que nunca? ¿Cómo lo ves tú desde fuera? No es más dividida, sino lo que pasa es que hay que entender algo. La oposición venezolana está sola. Para vergüenza de Latinoamérica, en este momento lo que sucede en Venezuela no es tomado en cuenta por el resto de los países. Se habla incluso, alguien le ha dicho, son esfuerzos quijotescos, porque se está tratando de hacer ver lo grave. Venezuela tiene ahorita el cuadro más grave en torno a una democracia posible que tiene ningún país. Esto incluso deja atrás en cifras a cualquiera de las dictaduras del sur. Venezuela tiene un nivel de desplazados. Y estoy hablando de la crema de sus estudiantes más jóvenes. Se ha ido aproximadamente 1,5 millones de jóvenes. Un país que no tiene PhDs, se le han ido los pocos que había. El país ha tenido una migración, un desastre realmente. En términos económicos, ya repito, ¿cómo puede explicarse? Vamos a ver el país con más inflación del mundo, es un país petrolero. Las contradicciones son tan grandes que ya prácticamente no tienen justificación. Y de todo esto no ha estado sino la indiferencia de los gobiernos vecinos que han profitado, atención, que han profitado de esa ignorancia con que se maneja Venezuela. Y ahí tenemos como países que están muy cerca de nosotros ni siquiera toman el cuenta y al final Venezuela termina con unos autorreferentes como son el ALBA, un movimiento creado justamente por el grupo que gobierna ahorita Venezuela, UNASUR, con un presidente con unas credenciales bastante cuestionables para presidir ningún organismo internacional, y por esa medida vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El país está solo y la oposición está sola. Se está pidiendo variables democráticas. Eso es simplemente lo único que se está diciendo. Queremos democracia en Venezuela. Hay dos grandes tendencias. Hay las personas que dicen, bueno, vamos al manifiesto de la transición, que fue una cosa que se publicó en prensa y por lo cual secuestraron al alcalde de la Ciudad Mayor. Esto es como que si viniese la señora Merkel a secuestrar al alcalde de Berlín, más o menos la proporción. No me acuerdo, pero que el alcalde de Berlín esté llamando a desconocer el gobierno alemán y conspirando con militares para tumbarlo. No me acuerdo de eso. No se llamó a desconocer, pero el punto para cerrarlo... Hay testigos, los militares mismos dijeron que Ledesma estuvo con ellos. No, señor, y además el señor citó una cosa importante. Fíjense que es interesantísimo. Él cita, se conocieron llamadas. Las llamadas en Venezuela las intervienen y las ponen en televisión. Imagínense de lo que estamos hablando aquí. Los medios de comunicación. No, pero es para que vea, porque él cita algo con razón. Imagínense que usted le pongan las llamadas privadas y las pongan al aire en un canal, por favor. Ya estamos hablando del tema. Entonces, repito, ¿qué es lo que se quiere? Que no se deje sola a la oposición venezolana. Venezuela fue el país que ayudó a la democracia en muchos países latinoamericanos, incluso parte en la transición española. Necesita ayuda en estos momentos y esa oposición necesita, porque tenemos un gobierno que ha cooptado todos los poderes y ha asfixiado. ¿No tiene ayuda de Estados Unidos la oposición venezolana? Por supuesto que no. Ajá, ok. Por supuesto. Hay otras fuentes que dicen que sí. No. Estando allí, yo recuerdo cuando la guarimba sí que hubo un congreso donde estaba Vargas Llosa y la mayoría de la gente que participaba me sorprendió que eran de think tanks
estadounidenses. Es el único apoyo que yo he visto. También he visto al presidente colombiano Pastrana, que ha hecho un llamamiento para que se libere a Leopoldo López y otros expresidentes, creo que el expresidente de Chile y alguno otro. Es decir, sí que hay ahora mismo un movimiento de alerta, o hay un poco más de visibilidad de esa oposición que ya lleva un año saliendo a la calle. Entonces, en aquel mes y medio del año pasado, con aquellas protestas que acabaron de forma tan violenta, y poco a poco van haciendo una labor de hacerse visibles. Es decir, por ejemplo, esta última detención del alcalde de Caracas sí ha llegado hasta la Unión Europea, hasta los medios europeos, se está criticando, hasta Podemos, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la ha condenado. Es decir, que ya lo vemos como algo más grave y no se está dejando tan sola como entonces, ¿no? ¿Y por qué crees que los presidentes latinoamericanos no han condenado ninguno la detención de Ledesma? ¿Hay un cierto silencio al respecto? Bueno, yo creo que hay miedo a lo que pueda pasar. Es decir, que tienen cierta prudencia, porque ahora se están moviendo las cosas. Estamos viendo lo de Cuba. Cuba, que de repente tiene relaciones de nuevo con Estados Unidos, se están moviendo las fichas geoestratégicas en la región y están todos viendo a ver hacia dónde vamos, ¿no? Con la entrada de China y de Rusia, la influencia de Brasil, etcétera, y es un momento en el que todas las fichas del tablero geoestratégico van a moverse. Nadie sabe si Maduro va a continuar o no, es decir, que es un líder perdido, como otros líderes que están en la línea roja, como Bashar al-Assad, que la gente daba por perdida hace mucho tiempo en Oriente Medio y sigue en el poder. ¿Qué sabemos hoy de Maduro en el futuro? ¿Puede aguantar un tiempo o van a preparar, quizá en la sombra, quién puede haber después? Buena pregunta, ¿qué te parece, Darío? Porque la credibilidad de Maduro ha caído bastante, ha caído en picado, eso no lo puedes negar. Bueno, según las últimas encuestas, todavía tiene más apoyo que la oposición, el gobierno. O sea, así que... Y también ha ganado, sigue y ha ganado todas las elecciones. Así que... y me parece también... que dicen ahora mismo que la oposición tiene las de ganar, no precisamente Maduro. Pues las últimas que yo vi decían todas que el gobierno tenía todavía mayor apoyo. O sea, yo no conozco ninguna que le dé a la oposición alguna opción de ganar. Además, me parece importante recordar que Ledesma, el alcalde, está preso por participar en la preparación de un golpe. Es algo que testigos mismos de los 10, 15 militares implicados en el golpe, que están presos, que ya han admitido de haber preparado un golpe, ellos mismos dicen que Ledesma estuvo participando. Hay el manifiesto de transición, o sea, nos imaginamos que en un país, en cualquier otro país, los políticos de oposición llaman a desconocer el gobierno y a tumbarlo para preparar la transición. O sea, no me parece que eso sea un reconocimiento de formas democráticas. Entonces, me parece muy dudable, o sea, me parece claro que esa oposición no es democrática. Interesante. Y eso es justo el punto por el cual esa oposición no tiene apoyo. No tiene apoyo porque hasta algunas o muchas de las derechas en otros países se apegan a las reglas democráticas. La oposición venezolana no lo hace. Recordamos ahora, por ejemplo, ahora cuando decían... Enrique Capriles se lo hace. Me gustaría saber, es interesante lo que estás diciendo de la oposición, critica al gobierno, pero no es una postura rupturista, no da golpes bajos como quizás otros políticos opositores. Interesante lo que dices, Darío. ¿Cómo ves tú? Están, por un lado, Corina Machado, Antonio Ledesma, por otro lado está Enrique Capriles, que son dos formas de hacer oposición bastante diferentes, dos estilos bastante diferentes. ¿Cómo lo has vivido tú en Venezuela? Yo lo que he visto en Venezuela y lo que me sorprende en este debate, hablando con Darío, es que no se vea una cosa obvia, y la cosa más obvia del mundo en Venezuela en estos momentos es que los ciudadanos no tienen garantizado su derecho a manifestarse libremente, a la protesta, no tienen derecho a... Es que es un derecho básico. Falso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación y llevaba en silencio mucho tiempo. Ha mostrado su preocupación porque la mayoría de los opositores o están imputados o están en la cárcel. Esto es muy grave, es muy grave. No digamos que la oposición no es democrática, la oposición está simplemente saliendo a la calle a ejercer su derecho a expresarse. Y eso es un derecho fundamental. Alcaldes. Es un derecho fundamental de todo ciudadano. Eso no Varios está alcaldes garantizado. chavistas también están presos por corrupción. O sea, y cuando hablamos ahí antes, escuchamos que Leopoldo López se va a presentar. Leopoldo López está inhabilitado por corrupción hasta el 2017. O sea, por haber desviado dinero desde PDVSA a campañas electorales cuando todavía trabajaba ahí. O sea que me parece que
hay que hablar sinceramente. Perdón, pero la corrupción es endémica y en todos los bandos. A mí me gusta mucho escuchar ese país que habla este señor, porque yo no lo conozco. Yo no sé, yo tengo el país que yo tengo. Parece que hay dos. No, pero es que entiendo muy. Mire, parece que hay dos señores, por Venezuelas, favor. claramente. El presidente de la Asamblea venezolana está buscado en estos momentos por acusaciones de narcotráfico. Esos son los niveles que estamos manejando. Tenemos una economía intervenida por Cuba, a quien se le da $1 millardo al mes. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cómo que no se fue a protestar? Acaban de matar a un niño de 14 años que estaba pasando y le metieron un tiro en la cabeza. ¿Quiere que le diga más? Esas protestas que dice acá la periodista, hace un año a un joven lo mataron con balas blindadas. ¿Dónde se consigue una bala blindada y quién la tiene? Ya por ahí empezamos. Eso es, tenemos un proceso de descomposición social. ¿Por qué no menciona también que el policía que mató al de 14 años está preso y todo el gobierno está muy claro que actuó indebidamente y le está pidiendo hasta el gobierno la pena máxima para él? Así también los policías que se acusan de haber matado manifestantes el año pasado están todos presos o esperando juicio. O sea, tenemos una situación donde en México apenas se matan miles y miles de personas al mes, en parte con armas alemanas, ¿sí? Llevadas que llegan las armas alemanas a los policías mexicanos, exportadas ilegalmente mientras Alemania no hace nada. Y usted me habla que no hay peor situación que Venezuela. O sea, me parece que ahí tenemos un problema. Como también no hay, o sea, el derecho a manifestarse hay, y la gente se está manifestando como lo vemos. 46 o sea, me parece muertos. De cual más policías que manifestantes matados por los supuestos. Sí, puedes mirar las protestas que tú hablas de los 46 muertos. Hay varios que iban en motocicleta y acabaron decapitados porque la oposición ponía alambre de púas en las calles. La mayoría de los la mayoría son contra el creacionismo. Vamos a dejarlo aquí porque realmente hay dos realidades. Es discutir el creacionismo, no hay nada que decir. Vamos a ver, muchos expertos dicen en esos momentos que Venezuela está en una fase casi de ingobernabilidad. Se supone que hay elecciones a final de año, en el 2015. Algunos hablan incluso de que se pueden cancelar, no cancelar. ¿Por qué no se adelantan esas elecciones? ¿Por qué se habla de cancelarlas, eventualmente de cancelar las elecciones? La OEA propone, por ejemplo, un gobierno de pacto, una especie de unidad nacional para salir de esta situación, aunque viendo lo polarizada que está Venezuela resulta difícil imaginarse ese gobierno entre el gobierno y oposición. Según ustedes no cuenta nada, ni la UNASUR, ni OEA. No, la UNASUR sí, la UNASUR es el nuevo foro que Latinoamérica ha creado. Ahí se discute. La OEA, desde que se creó la UNASUR, ha perdido cualquier incidencia. O sea, son años que declara cosas y a nadie en América Latina le importa. Volviendo a mi pregunta, ¿qué futuro cercano, qué salida hay ahora mismo para Maduro? ¿Adelantar las elecciones, esperarse cuando muy probablemente va a perder esas elecciones? Por eso quizás no las adelanta. ¿Cómo lo ves, Maite? Pues francamente no lo sé. Creo que es algo que tienen que decidir ellos y ver en los próximos meses cómo va a evolucionar también, y echando un vistazo a lo que pasa con Cuba también, porque hablaba el profesor de esas relaciones entre Cuba y Venezuela y ese proteccionismo que hay entre uno y otro, ¿no? Y bueno, en cuestiones de seguridad creo que es incluso más Cuba sobre Venezuela, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero creo que Maduro lo que tiene que atacar es el problema central, heredado por Chávez. Son muchos y no vienen de nuevas. Es decir, de Chávez heredó esa corrupción endémica, debería en su programa electoral atacar ahí a esa corrupción que es récord y también campeón en el mundo, aparte de las cuestiones. Y una cosa fundamental para mí es la fractura social. Esa fractura social que se ha ahondado con su llegada, porque Chávez era Dios. Chávez, ahora se cumplen 2 años de la muerte, Chávez es el líder eterno, ¿no? Si nos paseamos por el 23 de enero, el Chávez vive, la patria sigue, todavía está en la boca de la gente y en el corazón, y lo sienten de veras. Es decir, pero la fractura social que se creó entre los que tienen más y los que tienen menos es un abismo, y es algo que hay que solucionar rápidamente. Hay que atacar para hacer una clase media, para tratar de conciliar a las dos Venezuelas, porque efectivamente se ve en este debate. Estamos viendo claramente, sí. ¿Dónde está el chavismo en estos momentos? Ya que mencionas precisamente a Chávez, ¿qué posibilidades tiene de sobrevivir a esta crisis económica y social que padece Venezuela en estos momentos? Porque hay muchos que siguen votando probablemente a Maduro, que lo van a volver a votar, un poco por deferencia a Chávez, ¿no?
Bueno, es que el chavismo murió con Chávez. Yo creo que a ellos no les gusta decir que Chávez murió, les gusta decir que sembró, ¿no? Fue sembrado o algo así. Yo creo que murió con Chávez porque ese modelo del que hablábamos antes ha muerto, porque no se puede rociar a la población y seguir dando, gracias al petróleo, esa ayuda a los pobres. Es decir, hay que cambiar porque estamos en otro mundo, sencillamente, porque la izquierda necesita un desfibrilador a nivel mundial porque está en parada cardíaca, y también está en parada cardíaca en Venezuela. Darío, di algo acerca del chavismo. O sea, tenemos una situación donde la izquierda ganó en Grecia, está en las encuestas liderando en España, está ganando en muchos países fuerza, o sea, ha tenido hasta en Estados Unidos, ha subido, y en otros lugares también. O sea, aquí lo que está muriendo es el modelo liberal y la derecha y los conservadores. De hecho, no tienen nada que proponer. O sea, ¿se ha acabado la repartición? No, no se ha acabado. No se ha acabado y tiene que seguir mucho más. La brecha entre los ricos y los pobres, no se tiene que cerrar, sino también se tiene que adecuar a que los ricos no sigan siendo tan ricos como son. Ese es el punto. ¿Hay dos países? Sí, hay dos países como en cualquier lado del mundo. Hay dos países en Grecia, hay dos países en México, hay dos países en Argentina, hay dos países en España, donde además también hay un montón de políticos presos y muchísimos por corrupción, etcétera. Y sin embargo nadie dice que España es un gobierno o sea, que hay una situación política que España se está derrumbando, cuando la situación económica y política es mucho peor que lo es en Venezuela. Yo creo que en España no hay que hacer colas en estos momentos todavía para no, claro, porque la gente no tiene ni el dinero para hacer colas. O sea, por eso. O sea, esa es la diferencia. La diferencia es esa. O sea, entender, o sea, esa imagen neoliberal de que hacer colas es malo. Sí, o sea, claro que prefiero no hacer colas, pero es mejor tener que hacer la cola y conseguir la comida que no tener ni el dinero ni la comida, como en muchos otros países. Perdón, y no tenemos 18 millones de armas circulando por el país. Yo estoy casi sin palabras, de verdad, me siento discutir que la Tierra es plana. Mire, le voy a decir varias cosas. Lo primero que dejé en el ambiente. Lo primero fue ese documento de la transición que lo maneja parte de la oposición. La otra oposición, la otra parte, quiere ir a elecciones porque está basada incluso en lo que se ha dicho. El gobierno está muy de capa caída. Este presidente no sabe cómo gobernar, no tiene idea y ha caído en las encuestas y su propia gente, su propia base se le ha desmoronado. Entonces, hay otra parte de la oposición que está diciendo, no, vamos a ir a las elecciones y vamos a hacer primarias, es decir, elecciones de base por cada uno de los circuitos. Esto se enfrenta a que el gobierno usualmente trata de trabajar todos los ventajismos posibles, es decir, el famoso gerrymandering, que es la acoplación de circuitos para obtener más votos donde son más fuertes y todo eso se ha hecho. Tienen también el problema de las captahuellas, del voto electrónico. Se supone, en el mejor término técnico, que existe un margen posible de fraude, pero se sabe también que en la medida que haya un voto avalancha, no hay fraude posible. De manera que eso es un punto que el propio gobierno lo sabe. ¿Habrá elecciones o no las habrá? Es interesante, porque son para la Asamblea. ¿Habrá o no habrá? Sí, son para la Asamblea. Si eventualmente las hay, que serían este año, son para la Asamblea. Se supone que la oposición, y en un talante muy democrático, puede hacer una cabeza de playa en esa asamblea. Es decir, empezar... Eso es una cabeza de playa significa hacer una presencia en la cual se pueda manifestar como mayoría ante un gobierno. Y entonces pasaría a obtener por fin uno de los poderes que no es completamente remisible, en este caso el Parlamento. Estás entrando muy al detalle, pero hay una cosa que se nos sigue escapando, y es lo que preguntaba antes acerca de ese rupturismo o más diálogo, es decir, más la línea de un Capriles, más la línea de una Corina Machado, de un Antonio Ledesma, es decir, ¿qué tipo de persona va a competir realmente, va a enfrentarse a Maduro en esas elecciones que logre aunar ese voto de protesta, ese voto de descontento, ya sea de las oligarquías y clases medias altas, ya sea también de la clase empobrecida? Sí, vamos a dejar el discurso de los grandes nombres. Aquí no se va a hablar de esas personas, no van a concursar candidatos para lugares en especial y gente que los va a conocer. Entonces, ese liderazgo es el que va ahorita a ratificarse en unas elecciones primarias y es lo que está garantizando la Mesa de Unidad Democrática. Es decir, que vengan personas que sean conocidas por las personas locales y se voten por ellos. Olvídense de los grandes nombres figuran para otras cosas. En este caso, es el candidato que nos va a representar en la Asamblea al circuito tal o cual. Eso es lo que se está procurando. La pregunta sigue allí. ¿Habrá elecciones o no las habrá? Eso depende, porque corresponde al organismo electoral llamarlas. Ya vimos, repito, una fase anómica, una fase de irrespeto a la ley. ¿Continuará eso?
podemos hacer las cosas como creemos que se puedan hacer. Yo tengo mis temores al respecto porque el gobierno actual se sabe perdido y lo saben de antemano. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que van a postergar la celebración de elecciones o van a celebrar las elecciones de manera totalmente... No lo puedo decir. Hasta ahora no hay nada que indique que se posterguen. O sea, hasta ahora se mantiene como se han mantenido todas las elecciones durante los últimos años, que aparte de eso siempre han sido también confirmadas de parte de organismos internacionales, o sea, desde el Centro Carter a la Unión Europea, como democráticas y sin margen de fraude. También las máquinas, o sea, cuando usted dice que hay margen de fraude, las máquinas fueron controladas 1 millón de veces, hubo tests, etcétera, y fueron confirmadas siempre y cada vez que no hay margen de fraude ahí de alguna manera. ¿Y por qué no hay fecha para las elecciones? ¿Esto es un proceso normal en Venezuela o no debería haber...? El proceso tiene que darse y tiene que llamarse. Todo el mundo está esperando. Se puede aducir diversas cosas para ello, entre estas, el momento dificilísimo que vive el país. No olviden algo. Venezuela está ahorita en el eje de tener el gobierno que producir un aumento de la gasolina. Venezuela ha aumentado la gasolina en los últimos 20 años 2 veces. Y eso es una cosa que tiene un anclaje en la creencia popular porque la gente supone que como somos un país petrolero, la gasolina debe ser barata. Venezuela está en este momento tanto importando petróleo, eso suena absurdo, pero es cierto, de Argelia, y están las fotos de los buques trayendo petróleo a Venezuela, eso es histórico en 120 años de país petrolero, y además de eso está importando gasolina de los Estados Unidos. Cuando ustedes hablaban de la ayuda de los Estados Unidos, bueno, ahí tiene, pues se le compra gasolina a Estados Unidos. Esa sería no sé si eso vale como ayuda, pero es un punto grave para un país que se supone petrolero. Gracias, aumentar la Ivo. gasolina será basal. Será basal. Y una prueba. Nos queda solamente un minuto y me gustaría ya una ronda de conclusiones. Parece cuando os escucho que realmente hay 2 proyectos irreconciliables en Venezuela. Es así, Sí. pero hay que llegar a una conciliación. Ni las protestas sociales o sea, ni las... yo no creo que, o sea, ¿por qué hay que llegar? O sea, hay un proyecto socialista para que todos los puedan sí, hablar, dos claro, frases cada uno. Hay un proyecto socialista y hay un proyecto neoliberal capitalista. Entre esos dos, históricamente, no hay reconciliación. No me acuerdo que haya habido alguna reconciliación o el intento de integrar los socialistas a las políticas del gobierno antes, como tampoco no escucho ningún llamado en ningún país, por ejemplo, de Europa o de otros países, Darío. de integrar los socialistas. Dos frases. Bueno, yo creo que hay que ir más allá del chavismo y hay que ir a la alternancia. Es la nueva etapa histórica que necesita Venezuela para que vivan más tranquilos, en paz y para la prosperidad económica también. ¿Estás de acuerdo, Ivo? Yo creo que Venezuela es una sola y que todas esas personas que ahorita se dan de tan radicales fueron parte de aquel país que volverá a ser un país. Lo que hay es que superar este dificilísimo trance y tiene que venir la alternabilidad. Alguien tiene que sustituir a este gobierno porque tienen ya 18 años y no han podido hacerlo mejor. Esto es todo lo que pueden. Tiene que venir un cambio. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes. Me tengo que despedir muy deprisa. Escriban a cuadriga@dw.de. Un programa controvertido. Muchas gracias a mis invitados nuevamente y muchas gracias a ustedes. Escríbanos, no dejen de hacerlo. Gracias, hasta la próxima.